Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy vamos a hablar de electrónica un poquito pesada. Este es un video que hace tiempo que quería hacer y bueno, hoy dije hoy lo tengo que hacer y lo voy a hacer y acá lo estoy haciendo. Lo que tenemos arriba es un aparato que se llama generador de funciones de laboratorio. No vamos a hablar de ese aparato hoy, más bien vamos a hablar del que está abajo, que es un osciloscopio. Más concretamente es un Hitachi osciloscopio modelo B222, que soporta una frecuencia de hasta 20 MHz. Bueno, hay infinitas cosas para hablar del osciloscopio. Vamos a empezar viendo un poco el aspecto físico exterior y después vamos a ir a los controles, que es lo que más nos interesa. ¿Qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento que grafica una señal, una o dos, en este caso dos señales eléctricas, que puede ser en función del tiempo, como en este caso. Esta es la pantalla y este eje de acá es el tiempo y la amplitud, ¿no? O una señal en función de otra en el modo XY o XY. Bueno, lo primero que vamos a ver es un LED. El LED indica potencia, o sea que está prendido. Este es el botón de power. Y después tenemos la pantalla, que no sé si alcanzan a ver, pero está dividida en una retícula de 8 de alto por 10 de ancho. Esto, para verlo en lugares oscuros o para sacar fotografía, tiene este control que se llama Illuminum o iluminación. Lo único que hace es simplemente poner unas lamparitas de fondo para que la retícula salga mejor en las fotografías, pero normalmente esto no se utiliza, así que lo vamos a bajar. Después tenemos un control que es el control de foco. Vamos a desenfocarlo para que ustedes vean, no sé si alcanzan a ver, que el trazo se hizo más, se difumina, o sea, se pierde enfoque. Es el mismo foco que tenían los televisores antiguos. Es exactamente eso, no es otra cosa. Después tenemos uno que es la intensidad. La intensidad es el brillo de la señal. A veces pasa esto, que uno lo prende y está así y piensa que no funciona, pero en realidad lo que le pasa es que le falta brillo a la señal. Vamos a ponerlo al máximo para que se vea más o menos bien. Bueno, después tenemos este control que es el rotation. El rotation, les explico un poco la historia del rotation. Resulta que el tubo de rayos catódicos común de televisor antiguo, el haz de electrones se deflectaba con dos campos magnéticos a través de dos bobinas que se llamaban yugo. Yugo como el yugo de los caballos o de los bueyes. ¿Por qué? Porque iba alrededor del cuello del tubo. Son bobinas que se enroscan alrededor del cuello y permitían a la salida del cañón deflectar el haz. Pero el osciloscopio, como trabaja a una frecuencia muy alta, no sirve ponerle deflexión por campo magnético. Lo mejor es hacer deflexión por campo eléctrico. Entonces adentro tiene como placas que hacen eso. Pero ¿qué pasa? Al tener placas, el tubo tiene que ser más largo, porque si no la extensión de las placas tendría que ser extremadamente alta. Y por eso los osciloscopios antiguos como este son largos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de tubos es muy sensible a los campos magnéticos, inclusive al campo magnético terrestre. Entonces, cuando ustedes quieren calibrar el rotation, lo que tienen que hacer es mandar una señal continua. Es decir, en este caso lo que estoy haciendo es poner en cortocircuito la entrada, ajustarlo por ejemplo al 0, que está ahí, ¿sí? Y con un perillito le dan acá. Fíjense, yo lo voy a torcer a propósito para que ustedes vean cuál es el efecto del rotation.
Simplemente compensar el campo magnético en el que está el osciloscopio en este momento. Si ustedes cambian el osciloscopio de lugar o se lo acercan a imanes o cosas así, lo más probable es que el rotation se les descalibre y tengan que volver a calibrar. Bien, el osciloscopio tiene dos canales, en este caso. Tiene un conector que se llama BNC. El conector BNC es un conector así como este. Esto en este caso es una T BNC. A ver si está compuesto por dos. Y el tema es que es un conector muy confiable porque hay que girarlo un poquito para que encastre y no se desconecta con facilidad. Y se usa además para coaxiales de alta frecuencia. Los dos canales están acá abajo. Este es el canal 1 y este es el canal 2. Después van a ver un montón de perillas. Y van a ver esto. Esto que está acá es una manija. La manija hay que apretar de los costados para moverla. Sirve como pie para poner el instrumento en ángulo y además sirve para llevarlo como si fuera una valija, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a ver es estas perillitas de acá abajo. Estas perillitas de acá abajo, ustedes dirán, la pongo para arriba y veo una senoide. La pongo para abajo y veo una senoide. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia es la siguiente. En el medio lo que hace es desconectar la salida, o sea la entrada mejor dicho, y poner desde el exterior y poner en cortocircuito el amplificador de entrada. Poniendo en cortocircuito el amplificador de entrada, yo me aseguro de que esta señal es el 0. Esta que estoy moviendo acá, que es el canal 1, es el 0. De paso aprovecho para decirle que esta es la perilla de nivel. De nivel. Muchos electrónicos no le dan bolilla al 0. Quieren ver señales y no les importa nada. Pero si no ven el 0, o sea, no saben dónde está la Tierra, digamos, el nivel de tierra, no pueden saber qué es lo que están viendo. O sea, es fundamental para medir saber dónde está. Bueno, vamos a poner el canal 2 acá y el canal 1 acá. Bien. Arriba se acopla a través de un capacitor de entrada, con lo cual las variaciones de tensión continua no se registran, simplemente se registran las señales alternas. Y en el de abajo sí se acopla la señal directamente, es decir, con continua y todo. Acá tengo un pequeño falso contacto porque las puntas estas son viejitas. Vamos a tratar de, a ver si le podemos poner un poco de offset. Fíjense lo que pasa. A un canal le estoy agregando un offset positivo o negativo, ¿sí? Fíjense en lo que pasa con un canal. Uno está acoplado en continua y el otro no. Y esto es importantísimo porque si ustedes pierden la continua no saben prácticamente nada. Bueno, vamos a volver a calibrar el 0. Vamos a sacar la continua y vamos a poner uno acá y el otro acá. Bien, vamos a acoplar todo en continua a partir de ahora hasta que yo les diga lo contrario. Va a ser así. Bien, después tenemos estos dos controles más grandes que son la amplitud. Es decir, yo de acá puedo regular la amplitud de ambos canales por separado. Y además de eso, no solamente tengo el de pasos, que viene de por 1, por 2, por 5, por 10, por 20, por 50 y así. Sino que además, este en particular, si yo jalo de acá, puedo multiplicar la ganancia por, creo que por 5, ¿verdad? Por 5. Aumenta la ganancia por 5. Y además, al girarlo, escuchen el ruido. Lo que hago es tener un ajuste fino. Es decir, si yo quiero comparar supongamos que fueran dos señales diferentes y yo quiero compararlas, lo que hago es esto, las pongo una arriba de otra y por más que estén amplificadas por una ganancia que no sea múltiplo ni de 2, ni de 5, ni de 10, lo puedo hacer igual. Pero, ¿qué pasa? Como esto es importante para la medición de tensión, me avisa con un LED que estoy con este control descalibrado. Entonces lo vuelvo acá y se apaga. Bien. Ahí va, seguimos con el falso contacto. Bueno, vamos a volver a calibrar. Bien. Acá ustedes ven que yo estoy usando una T. Hay que tener cuidado con la T, porque uno dice, sí, el electrónico que recién empieza y está acostumbrado a las bajas frecuencias, dice, la T no me afecta en nada. Pero sí afecta. ¿Por qué? Porque en señales muy altas, cualquier cosa que yo ponga acá, otro cable por ejemplo, genera un camino de rebote y puede provocar ondas estacionarias que alteran la medición. Hay que tener mucho cuidado con eso y mucho cuidado con la adaptación de impedancias. Bien, seguimos con este control grandote. Este control grandote es la base de tiempo. ¿Ven? Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es
la rampa del tiempo, o sea, el canal X, lo estoy variando. Al igual que el control de amplitud, tengo un ajuste fino, que es bastante útil si ustedes lo saben más o menos manejar. Después tenemos este control de acá, que lo que hace es mover todo. Mover todo. Y normalmente uno quiere que la señal empiece acá, es decir, empiece en el lugar donde empieza el gráfico, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que, estirando, pueden ver una doble visión, digamos, un barrido rápido y un barrido lento. Es decir, pueden escudriñar la señal a grandes rasgos y pueden escudriñar la señal en pequeñas partes. Es una cosa bastante útil y piola. Bueno. No sé qué le pasa, que se queda trabado. Bueno, no sé qué le pasa, le agarré la chivipiola. Ahí va. Bueno, muy bien, seguimos. Esto que está acá es un control más bien general. ¿Qué significa? Significa que yo acá puedo elegir si yo quiero ver el canal 1 solo, si yo quiero ver el canal 2 solo, si yo quiero ver ambos, pero dibujados primero uno y después el otro, primero uno, después el otro, alternadamente, por eso se llama alt, de alternado. Esto se ve mejor en baja frecuencia. Por ejemplo, yo estoy en esta frecuencia y si ustedes, no sé si la cámara lo alcanzará a registrar, pasa primero uno y después el otro. Ahora, hay otro modo que se llama chopeado. El chopeado, ustedes no sé si alcanzan a ver que cuando pongo el chopeado se estabiliza un poquitín la imagen. De parpadear pasa a no parpadear tanto. ¿Por qué? Porque lo que hace es dibuja un segmentito chiquito de un canal, apaga baja, dibuja un segmentito chiquito del canal abajo, apaga de vuelta y vuelve a subir, y va haciendo todo un chopeado justamente para que la señal se vea en baja frecuencia, se vea más estable. En alta frecuencia, es decir, cuando yo hago esto, el chopeado o el no chopeado no afecta tanto, excepto que pase que a veces se sincroniza el chopeado con la señal que estoy viendo y se empiezan a ver ondas medias cuadradas. Cuando quieran ver señal de alta frecuencia, lo mejor es pasarlo alternado y listo. Así evitan ese problema. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, lo que tiene al final de este control es una señal que se llama add. Lo que hace add es suma las dos señales. Como ven, vemos una sola más grandota. No tiene más señal, más misterio que eso. Si ustedes quisieran, en vez de sumar, restar, hay un control que es solamente el canal 2 lo tiene. Solamente pueden meter señal negativa en el canal 2. Bueno, entonces en esta posición lo que hace es sumar las dos señales. Como ven, es el doble de grande de lo que era antes, porque estoy metiendo la misma señal en los dos canales. Y tengo, fíjense en lo que hace, cuando yo tiro de esta perilla, invierte una de ellas. Entonces cuando la sumo, como son iguales, me da 0. Es decir, cualquier desbalance que yo haga en una de ellas, me va a dar, la suma me va a dar diferente. La suma la hace después de los atenuadores o de los amplificadores, ¿de acuerdo? Eso es en el modo suma o resta, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Hay tantas cosas por decir. Tenemos este que está acá, que es lo hace solamente con el canal 1, que cuando yo tiro de acá, la variación de nivel es mucho más rápida que si yo lo hago de acá. La variación de acá es mucho menor. Bien, entonces volvemos a calibrar, si está bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo varío la señal de entrada, la frecuencia, el osciloscopio la registra perfectamente. No solamente eso, también registra la forma de onda. La forma de onda, vamos a subir un poco la frecuencia. En este caso es cuadrada, le puedo mandar una modulación de FM, le puedo mandar una variación del ancho del ciclo de trabajo de la onda, en fin.
Bueno, vamos a aprovechar esta cuadrada para mostrar otra cosa. El osciloscopio necesita analizar la señal de entrada para saber cuándo tiene que disparar el barrido horizontal. Entonces, para eso está este control que está acá. Este control lo que hace es decirle que estoy sincronizando del canal 1, decirle que estoy sincronizando del canal 2, que en este caso es lo mismo, ¿sí? O un modo vertical. El vert mode se usaba mucho en señales de televisión antiguos. Ya hoy en día prácticamente no tiene sentido porque las señales de video no son como las que eran antes. Vamos a dejarlo en canal 1. Van a notar que las perillas tienen como una manguerita en la punta. ¿Por qué? Porque yo las puse a propósito. Porque hay veces que uno tiene que medir, por ejemplo, tensión de línea, y tiene que aislar el osciloscopio y no tocarlo porque uno puede recibir una descarga. Entonces para eso le puse, esto no lo van a ver en ningún osciloscopio, son las mangueritas que yo le puse. Hay que tener cuidado porque hoy en día los osciloscopios vienen con el cable de puesta a tierra, y la puesta a tierra puede cortocircuitos si ustedes quieren medir un vivo con la masa, por ejemplo, y entonces hay un problemón, porque pueden provocar no solamente que se les prendan fuego las puntas, sino quemar el instrumento, o la fuente, o lo que sea. Bien, eso en cuanto al... les voy a mostrar otra cosa. Vamos a poner primero una onda triangular. La onda triangular, bueno, la podemos ver. Fíjense en este control que está acá. Este control que está acá lo que hace es variar el nivel del sincronismo. ¿Ven? Cuando se pierde por alto o se pierde por bajo. Y normalmente uno lo trata de buscar un flanco lo más digamos vertical posible. Por ejemplo, si yo hago esto, hago esto, ¿sí? El más vertical posible es el que más estable me va a dar la señal, porque si yo sincronizo con el otro flanco, fíjense lo que pasa, ven que se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque estoy sincronizando con prácticamente con una horizontal. Yo tendría que tratar de sincronizar con la señal más vertical posible. ¿De acuerdo? Entonces por eso sincronizo así, que se ve mucho más estable la onda. Bien, acá abajo, aunque no se ve, tiene una señal de calibración el osciloscopio. Lo que voy a hacer es sacar el canal 1 y lo voy a poner en la señal de calibración. La señal de calibración es una onda cuadrada de 1 kHz. Vamos a amplificar un poquito acá para que pueda sincronizar. Fíjense que están desincronizadas. ¿Por qué están desincronizadas? Y porque son señales diferentes. Y fíjense lo que yo les decía, la importancia de la continua. ¿Ven? La onda es, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que es un volt de pico. No es pico a pico, es un volt pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser ondas diferentes, no se pueden sincronizar. Ven que o sincronizo con la de abajo, fíjense, o sincronizo con la de arriba. No puedo sincronizar con ambas. ¿Por qué? Porque son señales simplemente diferentes. Yo, por más que trate regulando la frecuencia de una o de otra, en realidad tendría que ser subir la frecuencia para que sean más o menos iguales. Tendría que subirla hasta el kilohertz ahí. $600, 700, 800, 1000, ahí, más o menos 1000, ahí. Ven, ahí trato en lo posible de sincronizarlas. Bien, como ya les dije, tirando de acá puedo variar el flanco de sincronismo, es decir, sincronismo con un flanco o con el otro. Eso es importante para detectar el sincronismo. Este control que está acá permite sincronizar con la señal interna, con la señal de línea de 220 en este caso, en este país, que son 50 Hz. En Argentina son 50 Hz. Y sincroniza con 50 Hz. Entonces ninguna de las dos señales va a estar sincronizada. Si yo quisiera, por ejemplo, sincronizar el ruido de línea, que estoy metiendo con la mano, se sincroniza perfectamente. ¿Por qué? Y porque está sincronizado con la tensión de línea que entra por el transformador del osciloscopio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver a poner la señal de... Bien, y la señal, la posición de abajo lo que hace es sincronizar con una señal que entra por este canal exterior. Otro canal que está acá. Bien.
Bueno, vamos a sincronizar con la señal interna. Vamos a sincronizar. Podemos sincronizar con la de arriba o con la de abajo. Lo que voy a hacer ahora es poner el osciloscopio en un modo que se llama modo XY. Modo XY está al final de la base del sincronismo de tiempo, ¿sí? El control de tiempo lo llevo al final y hay una posición que dice XY. En esta posición lo que me está haciendo es graficándome como si fuera lo que se llama una figura de Lisa Joule. Vamos a poner, para que sea más lindo, vamos a poner una señal de ruido. Ahí, a ver si alcanzan a ver ahí. Estoy batiendo la triangular con la señal de 50 Hz de línea. También podría batir una senoidal. A ver qué pasa. Bien, fíjense, eso es una onda cuadrada. La cuadrada solamente grafica extremos. Los flancos solamente pueden ver ahí. Y una senoidal, y bueno, si yo le bajo la frecuencia, ven lo que pasa. Hay que tener cuidado con esto porque se puede quemar el fósforo del osciloscopio cuando uno trabaja con señales que hacen que el punto se quede quieto en un solo lugar. Muchos osciloscopios se queman el fósforo por eso. El fósforo es lo que hace que el haz de electrones brille. Bien, ¿qué les puedo decir? Este conector que está acá es una puesta a tierra. Lo único que hace es poder sacar de acá un cable que sirve para poner a tierra un sistema o circuito. Y esta señal, esto que está acá es una señal que es proporcional al offset que yo le doy con este control, que a veces puede llegar a ser relativamente útil. Bueno, además el osciloscopio tiene atrás una señal que se llama eje Z. ¿Para qué sirve el eje Z? Bueno, el eje Z es muy útil cuando yo quiero, por ejemplo, variar la intensidad de la señal, o sea, del brillo, como si fuera esto, ¿sí? Como si fuera el brillo, pero con una señal en vez de con este control. Y con eso me permitiría hacer, por ejemplo, un monitor. Si yo meto una rampa en el canal X, meto otra rampa en el canal Y de distinta frecuencia y meto la señal de video por el eje Z, lo que voy a tener es una imagen. De hecho, yo cuando era chico no tenía televisor y usaba con la TI 99 un sistemita que me había hecho para jugar al ajedrez en el osciloscopio. Y lástima que no tengo ninguna foto, pero se veía genial. La verdad que era una cosa muy piola. Bueno, el osciloscopio no es tan sensible a quemarse como si lo es, por ejemplo, el tester. El tester se suele quemar más que el osciloscopio. El osciloscopio tiene una impedancia de entrada de aproximadamente 1 megón, en este caso. Y las puntas, les voy a mostrar una punta que es esta, por ejemplo. Las puntas vienen así, vienen con un controlcito, no sé si alcanzan a ver, un pequeño interruptorcito, que es un atenuador, que lo que hace es multiplicar por 10 o por 1 la señal de entrada. Pues es simplemente una resistencia serie, ¿de acuerdo? Siempre les aconsejo ponerlo por 10. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen que hacer la corrección mental de las medidas que toman, es mejor porque aumenta la impedancia de entrada del osciloscopio. Y de esa forma alteran menos los circuitos que están queriendo medir, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una demostración de las señales para que más o menos vean de qué estamos hablando. Acá yo tengo un parlantito de PC, parlantito de PC común y corriente, y le puse la señal en la entrada y fíjense, ahí eso es un tono puro, ¿de acuerdo? Un tono senoidal puro. Y cuando yo le pongo una triangular, por ejemplo, ya hay armónicas. Bueno, una cuadrada, una triangular. ¿Notan la diferencia? Bueno, a grandes rasgos eso es todo lo que tenía que decirles acerca del osciloscopio. Hay un montón de cosas, de truquitos. Por ejemplo, esto tiene acá unas muescas que no se ven, ustedes probablemente no las vean, pero tiene unas marcas que son como para poner un cono y poder sacar fotografías de la señal a oscuras. Esas son cosas
que casi nadie sabe para qué están y están. Hay otros osciloscopios más modernos que tienen barrido de morado, después hay otros que tienen asistencia digital, que les ponen lecturas de pico máximo, mínimo, tensión continua y frecuencia y un montón de cosas más. Este es anterior a todo eso, esto no la tiene esa. El osciloscopio es un instrumento delicado, pero si lo cuidan, este por ejemplo lo compré para estudiar cuando tenía, no sé, 15, 18, 16 años, para iniciar la secundaria. Y como lo he cuidado siempre, a veces tiene algunos problemitas de falso contacto en los controles, pero son fáciles de arreglar y de limpiar. Y son instrumentos bastante fieles. No hay que golpearlo, no hay que humedecerlo, no hay que dejarlo al sol y bueno, hay que tratar de cuidarlos. El osciloscopio no es muy bueno para hacer mediciones, por ejemplo, de tensión, porque el trazo es demasiado grueso y no permite, digamos, la escala no permite hacer mediciones. Pero el osciloscopio no es para eso. Si ustedes quieren medir tensión, lo mejor es usar un tester. El osciloscopio es para esto, para ver señales, para ver ondas, para ver qué es lo que está pasando, porque uno realmente no sabe qué es lo que está pasando. Bueno, acá les dejo unos ejemplos de sonidos que se usaban mucho en las películas de ciencia ficción de hace, no sé, 50 años, 40 años. Con modulaciones y con distintas ondas se pueden lograr distintos efectos. Bueno, bien, así que bueno, este es el osciloscopio que me acompañó durante mis años de estudio. La verdad que yo era uno de los pocos que tenía osciloscopio y realmente eso me destacó bastante. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo que decirles acerca del osciloscopio. Si tienen alguna pregunta más en concreto, no duden en preguntar. En general, todo lo que les expliqué es lo que viene en el manual y yo calculo que estos manuales deben estar en algún lado en internet. Ya les digo, los osciloscopios de hoy son de más alta frecuencia y con más prestaciones, incluso están muy en boga los digitales. Si es mejor un digital o no, y la verdad que es discutible, es como las máquinas de fotos digitales y las de rollo. Todo va avanzando y uno tiene que adaptarse. Pero espero que esto que les he contado les sirva. No se olviden darle like, suscribirse y les mando un gran abrazo.